Bien, entramos ya de lleno en lo que es la fase de procedimiento de apremio, que sería el núcleo fundamental de este juicio ejecutivo. El secretario judicial entrega los bienes para que sean objeto de realización. Realización no es, al fin y al cabo, más que su venta y poder así saldar la deuda que tiene el ejecutante. Pero esta venta, digamos, o esta realización también variará en función de los tipos de bienes de los que estemos hablando. Si hablamos del dinero, cuentas corrientes, divisas convertibles, etcétera, es lo más sencillo y más fácil de entregar. No hay que seguir, en este caso, ninguna reglas específicas, ¿no? Sí, en cambio, si nos encontramos con acciones, por ejemplo, que coticen en bolsa, en un mercado secundario de valores, en este caso sí que, con arreglo a la ley del mercado de valores, tendremos que tener en cuenta que se tiene que hacer esa realización. Lo mismo ocurrirá con acciones, participaciones de una empresa. En función de sus disposiciones estatutarias, nos tendremos que regir a la hora de realizar esas acciones, ¿no? En cualquier caso, si nos referimos a cualesquiera otros bienes, en primer lugar, de nuevo nos referimos al convenio que tienen o que pueden acordar las partes entre sí a la hora de establecer las formas en que se vayan a llevar a cabo la venta de esos bienes. Este convenio tendría que aprobarlo en su caso el secretario judicial, pero es a lo que primero se va a recurrir. En defecto de convenio, si las partes no hubieran llegado a un acuerdo, la venta se podrá realizar por persona o entidad especializada. ¿A qué nos referimos en este caso? Pues podemos referirnos a un abogado, por ejemplo, especializado en ese mercado, o también a alguna institución, como es el caso de los colegios de procuradores. En cualquier caso, el secretario podrá designar una entidad especializada, sea de índole pública o privada. Eso sí, hay una cosa que hay que tener en cuenta en este caso, si es a la hora de prestar caución. Esta entidad especializada que va a llevar a cabo esta realización de bienes, esta venta, si se trata de una entidad pública, estará exenta de prestar caución, así como también si se trata de un colegio de procuradores. Lo mismo sucederá, a la inversa, sucederá con una entidad especializada privada que sí que tendrá que prestar caución para hacer frente pues, a posibles daños o a resultas de lo que al final tuviera lugar en la realización de los bienes, ¿no? En defecto de que esto se llevase así por persona o entidad especializada, se recurriría, que es la mayor parte de los supuestos se solventan de esta manera, a la subasta. Y aquí ya nos vamos a referir a la subasta que va a tener lugar, bienes muebles, bienes inmuebles, porque las normas en una parte sí que varían. En la subasta de bienes muebles hay una serie de actos preparatorios que vamos a tener en cuenta. El secretario judicial, una vez más nos referimos al secretario, y estaréis viendo que en este tipo de juicio la verdad es que su intervención es clave. Además, desde hace muy poquito la ley de enjuiciamiento le ha concedido todavía más importancia en su participación aquí en este proceso. Bien, como decía, el secretario judicial va a formar lotes, pequeños paquetes de bienes a la hora de presentarlos así en subasta. Y así lo distribuirá, eso sí, previa audiencia de las partes. Estos bienes, lotes de bienes, serán por tanto vendidos de forma separada y cada uno de ellos será justipreciado, es decir, aquí nos estamos refiriendo a que se tase su valor, se evalúen de una forma para que salgan con ese precio a pública subasta, a venta. De la misma manera, el secretario lo que hará será fijar fecha para la celebración de la subasta con suficiente antelación. Y ese anuncio, esa publicación, así se hará a conocer a través de dictos publicados en la oficina judicial que corresponda, en los lugares públicos de costumbre, nos dice la ley. Los participantes en la subasta, los licitadores, que es a lo que se refiere aquí la ley, pues han de reunir una serie de requisitos. El más importante es el haber depositado o avalado con un 5% del valor de tasación de los bienes con carácter previo en la cuenta general de depósitos y consignaciones judiciales. Es decir, con arreglo al valor de tasación por el que salgan los bienes, han de haber justificado que han depositado ese 5%. Se pueden presentar posibles posturas por escrito. ¿A qué nos referimos con ello? Pues a que, si bien lo más habitual es que los licitadores comparezcan a subasta pública y de ahí de forma verbal participen en ella, también es posible que entre en el periodo de tiempo que media entre el anuncio
y la celebración de la subasta, quienes quieran participar por escrito así también lo puedan hacer. Entonces presentarán sus pujas a través de unos sobres cerrados, lacrados, que se abrirán una vez que la subasta tenga lugar. Entonces sí que es importante tener en cuenta que tanto las posturas por escrito que se hayan presentado antes de la celebración como las que ahí se hagan de forma oral, verbal, evidentemente van a ser tratadas en igualdad de condiciones y todas tienen las mismas posibilidades para hacer que uno de esos licitadores logre ser el rematante, es decir, a quien finalmente se le adjudique el bien o los bienes. El acto de la subasta será presidido por el secretario judicial. Allí, como os decía, cada lote se subasta por separado y cualquier incidencia, todo aquello que se sustancie en esa subasta, se registrará en un acta que tendrá lugar al final de la misma. Lo más importante en este caso es centrarnos en las posibles posturas que puede haber, porque la ley admite unos determinados porcentajes por los que podemos pasar, pero no de forma que termine perdiendo, digamos, el acreedor ejecutante. Ahora vamos a ver a las posturas que nos referimos, a las posibles pujas. Si las posturas ofrecidas igualan o superan el 50% del valor de tasación de los bienes, se podrá adjudicar sin ningún problema. Allí terminaría el proceso de ejecución y así lo decretaría, además por decreto, el secretario judicial aprobando el remate. Si la postura, realmente la mejor postura que sale a colación en la subasta no supera el 50%, en ese caso el ejecutado en un plazo de 10 días podría presentar un tercero que mejorase esta postura. O bien, también podría darse el caso de que el acreedor ejecutante pudiera, en su caso, en un plazo posterior, solicitar la adjudicación de los bienes por la mitad del valor de tasación de este porcentaje. De cualquier forma, si estas facultades no se solicita por parte del acreedor ejecutante, da la ley otra posibilidad, y es que si no se llegase a estas cifras, pero al menos supera el valor de tasación, la puja, la postura, en un 30%, o al menos supone la cantidad de despacho de ejecución que satisfaga la deuda, en este caso podrá aprobarse tras descartarse, claro, la opción anterior. Hay una cosa importante que aquí tenemos que tener en cuenta en la subasta de bienes muebles, y es que no permite la ley que pueda bajarse de este 30%. De manera que el ejecutante no podrá nunca adjudicarse los bienes ni ceder el remate o adjudicación a un tercero por un valor que no llegue al 30% del valor de tasación. Claro está que si el ejecutante realmente no ejerce esta facultad, pues en ese caso ya el secretario alzaría el embargo, porque puede darse la posibilidad de que el ejecutante no le interese que se le adjudiquen los bienes por un valor tan inferior, digamos, ¿no? De manera que al no ejercitar esta posibilidad, lo que haría el secretario sería alzar el embargo a petición del ejecutado. En cualquiera de estos casos, una vez que se logre esta adjudicación, este remate, se dictaría un decreto de adjudicación por parte del secretario judicial. En lo que se refiere a la subasta de bienes inmuebles, sí que tenemos que tener en cuenta que se aplican supletoriamente las normas que acabamos de ver de la subasta de bienes muebles. Eso es lo que nos indica la ley, a salvo de algunas peculiaridades, como os indico aquí, que son propias, exclusivas de los bienes inmuebles. Evidentemente, al tratarse de bienes inmuebles, raíces, viviendas, sobre todo, lo que hace en primer lugar el secretario es librar un mandamiento al registrador de la propiedad correspondiente, para que el registrador emita una certificación al juzgado, es decir, lo que se conoce como certificación de cargas o certificación de dominio y cargas, para que en ella se haga constar quién es el titular del bien y qué cargas, qué gravámenes están sujetos sobre ese bien, para indicar si también puede haber titulares que tengan créditos anteriores preferentes. Y esto será importante, puesto que quien logre ser el rematante o al que se le adjudiquen los bienes tiene que conocerlo y saber que una vez que sea poseedor, propietario de los bienes, tendrá que asumir estos derechos, estos créditos anteriores que pudiera haber.
El secretario también comprobará si el bien está inscrito a nombre de una persona distinta del ejecutado. Es posible que en ese momento sea dueño otra persona, sea distinto titular. Nos podemos encontrar con varias posibilidades, que esto ya fuera conocido, con lo cual se seguiría normalmente el proceso de ejecución, o bien que en ese momento fuera el ejecutado, su condición fuera la de heredero, dispuesta a hacerse con la titularidad de ese bien. Con lo cual sería una posibilidad de poder encontrar, como digo, un nombre distinto en cuanto al titular registral y en cuanto al ejecutado. El valor por el que van a salir los bienes a subasta, tenemos que tener en cuenta que una vez hecho el justiprecio, al que ya nos hemos referido antes, es decir, su tasación o su avalúo, le tenemos que descontar esas cargas o esos derechos anteriores que hubiera, de manera que la diferencia entre estos dos conceptos será el precio por el que salgan esos bienes a subasta. Aquí la ley sí que nos dice un plazo concreto en el que se va a anunciar esa subasta, al menos con 20 días de antelación al día en que se celebre. Y los licitadores, si bien hace muy pocos días la cifra que os hubiéramos dado era distinta, ahora con arreglo a una ley más reciente del mes de junio de este año, de 2013, también, al igual que ocurre con la subasta de bienes muebles, deberán depositar un 5% del valor de tasación de los bienes en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. Por tanto, el porcentaje para participar en la subasta, tanto en muebles como inmuebles, es el mismo. Bien, y ahora vamos a pasar a analizar pues, las distintas posturas que se pueden dar en esta subasta de bienes inmuebles, que como vemos, a diferencia de lo que pasaba con la subasta de bienes muebles, los porcentajes son más elevados, ¿no?, al tratarse de este tipo de bienes. Si la postura iguala o supera el 70% del valor de tasación de los bienes inmuebles, en este caso, se dictará, por tanto, decreto aprobando el remate por parte del secretario judicial. Si la postura realmente no supera el 70%, sino que es inferior, el ejecutado dispondrá de un plazo de 10 días para poder presentar un tercero que mejore la postura. Si no pudiera ser así, al ejecutante se le concederá un plazo siguiente de 5 días para poder solicitar la adjudicación de los bienes por este mismo porcentaje. En este caso sería por un porcentaje del 60% por aquella cantidad que pudiera resarcir la deuda que se le debe. En el caso de que no optase por esta facultad, llegaríamos a la siguiente posibilidad que nos plantea la ley de que la postura pudiera no superar el 50% o al menos que suponga la cantidad por la que se despachó ejecución. En este caso, así se llevará a cabo, se adjudicará igualmente si se descartan, por tanto, las opciones anteriores. Aquí hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta y es que si no hay ningún postor, el acreedor podrá pedir la adjudicación del bien por la cantidad debida. Hay algo importante que sí que me gustaría destacar a raíz precisamente de la reciente modificación de la ley de 14 de mayo de 2013 a la que ya nos hemos referido, la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios. Y es que si se trata de una vivienda habitual, el acreedor ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bienes por un 70% del valor de tasación de los mismos. Si no se tratará de una vivienda habitual, será por un 50%. En cualquiera de los casos, y de forma similar a lo que ocurría con la subasta de bienes muebles, lo que hará será el secretario dictar un decreto por el cual se adjudicará el remate. En este caso, eso sí, se puede anunciar en el portal del Ministerio de Justicia, en el portal de subastas electrónicas, que se puedan consultar más detalles acerca de la subasta de bienes inmuebles por parte de los licitadores y partes intervinientes. El secretario judicial, a continuación, lo que hará será, por medio de este decreto, al que ya nos hemos referido, decreto de adjudicación del remate, pues considerar como tal el testimonio de ese decreto como título para que sirva de base para la inscripción de esa adjudicación en el registro de la propiedad. Igualmente, a instancia del adquirente, del que ha resultado ser rematante, adjudicatario, se puede dictar un mandamiento de cancelación de esa anotación o de esa inscripción del gravamen, porque al fin y al cabo, cuando se inició el embargo, esa anotación o inscripción en el registro se haría constar al lado de esos bienes, de manera que se cancele para evitar ese gravamen que hasta entonces existía.
Y evidentemente se le va a poner en posesión del inmueble al adquirente. Decimos inmueble no ocupado y bueno, puede ser que haya ocasiones en las que esos bienes inmuebles que se van a adjudicar a resultas de esta subasta puedan encontrarse ocupados por terceras personas. Es posible, digo, que en algunas situaciones esto fuera tenido en cuenta y fuera una situación conocida tanto por las partes como por el juez o tribunal. De cualquier forma, de lo que sí que puede hacer el adquirente en su momento, incluso antes de ser anunciada la subasta, es solicitar que esto se tenga en cuenta y, por tanto, desde el momento en que se le entregan esos bienes, estas personas sean desalojadas, que se proceda a su lanzamiento. Si no fuera así y no lo solicita con esa antelación, sí que podrá hacerlo una vez que se le adjudiquen los bienes, pero para eso dispondrá de un plazo de 1 año para solicitar al juez o tribunal que el lanzamiento se lleve a cabo. Hasta aquí, pues bueno, llegarían los trámites más fundamentales de este largo y extenso juicio ejecutivo civil y del que precisamente estamos ahora en estos días impartiendo clases a través de videoconferencia, a través de webinar a nuestros alumnos en el campus virtual, con mayor detalle, eso sí. Así que, bueno, espero que esta clase recordatorio de estos trámites os haya parecido interesante, y ojalá nos vemos en las próximas clases que impartamos. Así que gracias por haber estado ahí y hasta la próxima.